Muy pero muy buenos días, comenzamos un nuevo análisis para el día de hoy. Tenemos unas nuevas noticias, tenemos un nuevo octubre, tenemos un nuevo mes y tenemos Bitcoin subiendo descaradamente otra vez. Desde ayer podemos ver que tenemos una nueva subida. Si recuerdan, ya en el día de ayer habíamos analizado una pequeña subida que había tenido de un 3 y pico por ciento y finalmente ayer durante el día tuvimos una nueva intención alcista. De hecho, fíjense, lo voy a marcar desde aproximadamente desde aquí. Empezó más o menos la subida. Y tuvimos en el caso de Bitcoin una subida de prácticamente un 5% en solamente 2 días. Una tremenda locura. Imagínense porque esto por ahí un 5% no parece tanto, pero imagínense un crecimiento en dólares de un 5% en solamente 2 días. Un activo tan valioso como es por ejemplo el S&P 500 tiene en promedio un crecimiento de un 10% anual. Bitcoin en 2 días hizo la mitad de lo que hace anualmente el S&P. Es así de tremendo lo que pudo pasar y lo que puede seguir pasando tranquilamente, pues esto todavía no terminó. Veremos a ver qué es lo que sucede en el día de hoy. En primera instancia, linda pero y hermosa subida. Comencemos como siempre con gráfico mensual. En primera instancia, obviamente no tenemos mucho para mencionar con respecto a la vela mensual en sí misma, la que está sucediendo, tiene solamente 2 días, no podemos hablar demasiado, pero sí, por supuesto, valioso lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque estamos superando la zona de los $118.000. Recuerden que nosotros ya veníamos hablando bastante de esta zona. Por el momento estamos superándola y hasta el momento la estamos sosteniendo. Y eso es importantísimo. Sostenerla es lo más clave, porque si lo más importante es no que llegue y que supere, sino que encima el tiempo que permanezca allí consolide todo el movimiento que estuvo haciendo. Porque si logra hacer un rompimiento y luego regresa fácilmente, el panorama vuelve a ser el mismo que el anterior. Por más que haya quebrado, significa que el rompimiento, o sea, la confirmación, no fue positiva en este caso, ¿no? Pero en este caso, por la hora estamos sosteniéndolo muy, pero muy prolijo. Veremos a ver qué es lo que sucede. Al mismo tiempo, no dejar de mencionar, divergencia totalmente desactivada, activada todavía, así que esto no ha cambiado absolutamente nada. Gráfico semanal, por el momento, muy pero muy linda vela. Fíjense, falta solamente 3 días y 13 horas para que esta vela termine, pero nos dejó una vela muy pero muy alcista, una muy hermosa estructura, muy parecida a la que tuvimos aquí. Fíjense que después de esta tuvimos una nueva intención. Si bien esta fue una vela roja, tuvimos intenciones alcistas que nos llevaron hasta la zona de los 123.000 aproximadamente. Veremos a ver qué es lo que sucede con esta vela, pero muy linda, muy prolija. En este exacto momento no quiero dejar de mencionar, ya que estamos en este nivel. Fíjense, yo tengo marcada una línea naranja. Esta línea naranja la tengo marcada por toda esta zona que tenemos acá. La vamos a ver mejor en temporalidades más pequeñas, pero ya a simple vista se empieza a notar. Fíjense lo importante que es esta zona en la cual tuvo freno Bitcoin en esta oportunidad. Fíjense que es una zona muy cargada de aperturas y de cierres de velas semanales. Entonces tiene mucha lógica que acá haya mucha congestión y que el precio se detenga aquí. No me sorprende lo más mínimo lo que hizo el freno en este nivel. Sí, por supuesto, logramos sostenerlo y ranguear dentro de este nivel, muy probablemente la ruptura sea mucho más sencilla en tan solo un tiempo. En primera instancia, no perder de vista, bueno, toda esa estructura que le estoy mencionando, al mismo tiempo de indecisión en la vela, en el MACD, disculpen, pero al mismo tiempo aparición de un poco de fuerza alcista. Así que nada, pasemos a gráfico diario. Y en gráfico diario acá sí ya empieza un poco lo más interesante para el día de hoy. Primero que nada, toda esta vela diaria del día de ayer, una absoluta locura, hacía mucho que no teníamos una vela de este estilo, fíjense, voy retrasando, y la última vez que tuvimos una vela relativamente parecida a esta fue en este tramo de acá. Si estamos hablando del 10 de julio, que nos llevó desde la zona de los $110.000 hasta aproximadamente los 116, $117.000. Posterior a eso, fíjense, lo más cercano es esta, pero ni siquiera llega a tener el mismo tamaño, así que tranquilamente, fíjense, desde los 112 hasta la zona de los 116, 117. Pero bueno, en fin, una vez que ya estemos con este crecimiento, veremos el gráfico diario. Bueno, acá un poco ya se empieza a notar un poquito mejor lo que les quiero mencionar. Fíjense en la congestión que tenemos en todo este tramo de aquí. Hasta el momento, este gráfico diario está teniendo un freno. No me extraña, después de tanta subida, el mercado necesita reacomodarse y poder sacar un poco de toda esa ganancia que estuvo haciendo durante el día de ayer.
Este freno es totalmente sano. Lo más importante es que este freno no se convierta en una caída. Si este freno se convierte en una caída, bueno, ahí sí el panorama vuelve a ser complicado. Por el momento, esta indecisión es totalmente natural. Temporalidad de 4 horas. Bueno, en primera instancia, este marco ya lo había dejado durante el día de ayer. Fíjense lo bien que lo viene respetando. Esta estructura de canal, por el momento lo viene sosteniendo bastante bien. Estamos en un movimiento alcista a través de todo este canal. Al mismo tiempo estamos en una divergencia bajista en temporalidad de 4 horas. No significa que vaya a caer automáticamente a partir de ahora. No. Esto veremos a ver cómo se desarrolla, pero la divergencia está presente. Veremos a ver si tiene, por el momento tiene fuerza. Fíjense lo separadas que se encuentran estas líneas, así que todavía hay fuerza alcista. Veremos a ver si el contacto con esta estructura de la cual estábamos mencionando, recuerda esta línea naranja que yo les estuve mencionando, si tiene la fuerza suficiente, toda esta subida como para poder quebrarla y hacer nuevos máximos, pero por el momento nada, no hay mucho más. Canal en gráfico diario, en gráfico de 4 horas y divergencia bajista. Temporalidad de 1 hora. Bien, acá este es un poco más lo que quiero dejar para el día de hoy. Lo voy a ampliar bien, cosa que no suelo hacer demasiado. Lo quiero ampliar bien y fíjense lo que sucede acá. En todo este movimiento, vamos a ver si lo podemos llegar a notar de la forma más prolija posible. Les pido disculpas si no se entiende demasiado bien. Pero fíjense todo este movimiento de subida que tuvimos acá. Todo este movimiento de subida es muy parecido a toda la subida que tuvimos acá, con la violencia en que lo hizo, ¿no? Si bien acá tenemos un descanso mayor, acá también tuvimos un descanso y después posterior subida. ¿Qué es lo que más me importa mostrarles en este tramo acá? Es la forma en que comienza a retroceder aquí. Vamos a ampliárselos. Acá y acá. Fíjense, vamos a arrancar por este lado. Fíjense lo que sucedió en esta subida de acá. Tuvimos toda esta subida y cuando esta subida se produjo, llegó a su fin, digamos, empezó a mostrar divergencias bajistas en el MACD. Uno entendería que a partir de ahí podría comenzar un movimiento bajista por dada esa divergencia, pero sin embargo, fíjense cuando ocurre sí un pequeño retroceso que nos dio hasta el canal, hasta este soporte o resistencia quebrada y estructura nueva como un nuevo soporte. Hizo una pequeña corrección, rápidamente subió y fíjense que rangueó un poco, estuvo lateralizando un poco y mientras esa lateralización se produjo, vamos a marcar esta lateralización, empezó a darse una divergencia alcista. ¿Por qué les menciono esto? Porque recuerden que después de un gran movimiento, lo más normal es una caída. ¿Por qué? Porque, como siempre les digo, el mercado necesita reacomodarse. Ahora, esas lateralizaciones también son una forma de reacomodamiento del mercado. Ese reacomodamiento lo que sirve es para que gente que ingresó en todas estas estructuras alcistas logre sacar su capital. ¿Para qué? Para reinyectarlo. ¿Qué es lo que sucede después? Sucede la subida. ¿Por qué les estoy mostrando todo esto? Bien, volvamos ahora a lo que está sucediendo en este momento. A ver si podemos llegar de forma rápida. Acá está. En este momento estamos teniendo una lateralización. Esta lateralización está ocurriendo puntualmente con un MACD bajista, con una estructura que debería marcarnos una intención de caída. ¿Qué es lo que está haciendo hasta el momento? Hasta el momento está generando un rango. Este rango, este lateral, lo que nos está sirviendo es para volver a aparecer intenciones alcistas. ¿Qué es lo que más me gustaría a mí en este tramo? Es que aparezca una divergencia alcista en el MACD. Si aparece una divergencia alcista en el MACD, por lo menos en temporalidad de 1 hora, acá podríamos tener unas nuevas intenciones alcistas o por lo menos una debilidad. Esto podría darnos un nuevo movimiento alcista. Movimiento alcista que fuerte estamos hablando, ¿no? Al mismo tiempo, voy a replicar lo mismo, pero en temporalidad de 4 horas. Fíjense, me voy a ir a todo el movimiento anterior, que es este que está acá. Esta fue toda esa subida de la cual estábamos viendo recién en temporalidad de 1 hora. Al mismo tiempo, fíjense que tuvimos esa lateralización que en temporalidad de 4 horas estaba marcada con una divergencia bajista. Pero cuando el MACD se cruza a la baja,
en esa temporalidad, en temporalidad de 4 horas, el precio no deja de subir. Esto es una alerta enorme para anticipar lo que posiblemente pueda llegar a ser una subida. ¿Por qué les muestro esto? Volvamos a la realidad. Nuevamente estamos en la misma situación, estamos teniendo una gran subida y lo importante aquí es ver si finalmente este MACD en el transcurso del día o en el transcurso de las horas, este MACD se logra cruzar a la baja, pero el precio no logra tener caída. Esto puede dar tranquilamente una gran intención alcista. Todo esto son potenciales, gente. Todo esto son posibilidades que puede llegar a tener el precio. Veremos a ver si finalmente esa intención está presente. Veremos a ver qué es lo que sucede durante el día. En caso de que no suceda, bien, ¿cuál es el primer target en cuanto a lo que es la caída? Primero que nada, busquemos todo el movimiento. Primero que nada, romper esta lateralización que estamos teniendo en todo este momento. Romper este lateral hacia arriba o hacia abajo puede marcarnos la posible posterior tendencia. En caso de romperlo hacia abajo, perdón, el primer target, ¿por qué no? En la zona de los 116.800, 117.000 dólares, que es la zona que tuvimos en toda esta estructura que está acá, que si pueden ver, yo se la voy a dejar marcada un poquito acá, es toda esta zona que viene siendo muy importante de forma previa. Al mismo tiempo, tenemos toda esta estructura aquí. Voy a marcar lo que es la zona del último máximo que tuvimos de esta zona de acá, alrededor de los 117.800. Podríamos venir a continuar hasta la zona de los 117 aproximadamente. Y ya en caso de que finalmente este canal se confirme, supongamos que la intención bajista se haga presente, recuerden que la caída podría darse ya finalmente hasta la parte baja del canal sin ningún problema, la zona de los 116.800 aproximadamente. Así que nada, este es un poco el panorama para el día de hoy, muy amplio, ya lo sé, pero creo que en este momento es momento de estar precavidos, de tener todo el panorama amplio, de tener todo el panorama completo, porque los movimientos que están haciendo son justamente muy amplios también. Bien, gente, por acá un poco el análisis de hoy, ojalá que les haya gustado, que les haya servido. A darle like, a suscribirse, dejar comentarios y como siempre les digo, éxitos en todos sus trades. Adiós.